Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la primera clase de Ciencias Naturales de esta segunda unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que se han planificado para esta nueva semana, para esta nueva unidad de actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, dice. Buenas noches, Lisa. Buenas Buenas noches, Para noches. licenciado. preferencia. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poder saludar con cada uno de ustedes en este inicio de actividades de esta nueva unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y vamos a hablar sobre un tema bastante importante y preocupante que todos debemos tener en cuenta en nuestra familia, en nuestra sociedad, y vamos a ver sobre los desórdenes alimenticios concomitante a lo que habíamos visto en la clase de ciencias sociales. El deporte es una de las actividades que obviamente genera un proceso de desintoxicación de nuestro organismo y obviamente evita obviamente que se genere acumulación de grasa, que se genere una serie de enfermedades que obviamente afectan a nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema cardíaco y sobre todo a nuestro sistema neuronal nervioso. Eso es importante también la práctica del deporte, pero aparte de la práctica del deporte es indispensable tener un correcto proceso en cuanto a la alimentación. Y uno de los problemas más importantes que se puede mencionar es los desórdenes alimenticios. Todos en algún momento, de una forma inintencional, hemos tenido algún tipo de un desorden alimenticio. Qué sé yo, por miedo, por ansiedad, nos hemos dado a la comida o hemos dejado de comer o por el que dirán, especialmente las mujercitas, están siempre en ese proceso de desórdenes alimenticios, tanto con la anorexia como con la bulimia. Y vamos a ver que eso obviamente también son parte de problemas psicológicos que afectan a nuestro organismo y que obviamente generan problemas en cuanto a la forma de ingerir alimentos que nosotros tenemos. Vamos a hablar a continuación justamente sobre los desórdenes alimenticios. Como mencionamos, las biomoléculas son esenciales para el funcionamiento correcto del organismo, eso habíamos visto en la clase anterior. En consecuencia, es necesario incorporarlas a nuestro organismo mediante una alimentación que contengan las porciones y cantidades suficientes para nuestro cuerpo, no exageradas. Cuando esto no ocurre, hablamos de que una persona está sufriendo un desorden alimenticio. A continuación, vamos a citar algunas de las causas y consecuencias de los principales desórdenes alimenticios. Y obviamente en la siguiente etapa de nuestra clase también vamos a reforzar sobre este tema. Una de las enfermedades y de los problemas de este tipo de alteraciones de desórdenes alimenticios tenemos la anorexia nerviosa. Esta enfermedad se caracteriza porque las personas que lo padecen no consumen la suficiente cantidad de alimentos para mantener su organismo funcionando de manera apropiada. Así, poco a poco van perdiendo peso, volviéndose débiles y en consecuencia perjudicando la salud. Además, la anorexia implica aspectos emocionales y psicológicos como la baja autoestima. Obviamente, cuando hablamos de baja autoestima, las personas que padecen este tipo de trastornos alimenticios obviamente suelen tener influencia de la moda, de la sociedad, del que dirán si está subido de peso o si subió un poquito de peso. Obviamente tienen ese problema de la baja autoestima al ser rechazados por el grupo social en el cual desean o pertenecen. Esas personas suelen ejercitarse excesivamente para quemar calorías, puesto que tienen una imagen distorsionada de sí misma. Al verse en un espejo se observan como si tuvieran sobrepeso y por esto intentan convencerse de que no tienen hambre, que no deben comer. A veces toman gaseosas de dieta, las cuales evitan la absorción de calcio y por tanto debilitan periódicamente sus huesos y obviamente generan una serie de enfermedades. ¿Cuáles son las consecuencias de esta alteración en cuanto a la alimentación? La falta de alimento causa mareos, problemas cardíacos, baja de la presión arterial y desmayos. Si el problema persiste, el cabello y las uñas se vuelven muy frágiles. Además, el cabello se cae en grandes cantidades.
Otros síntomas son la deshidratación y la aparición de lanugo. Esto es vello muy fino y abundante, por ejemplo, en la cara, en brazos y espalda. En las mujeres puede ocurrir la desaparición del periodo menstrual. Cuando la persona que padece de este desorden es un adolescente, el resultado será el crecimiento interrumpido o retardado. Eso quiere decir que su proceso de desarrollo obviamente se verá afectado. Entre las consecuencias psicológicas están la depresión, la falta de ánimo, la tristeza y sobre todo el cansancio al no tener los suficientes nutrientes para poder desarrollar su actividad de forma cotidiana. Esto en cuanto a las características, la sintomatología en cuanto a la anorexia nerviosa. Otro problema que podemos que podemos mencionar en cuanto a los desórdenes alimenticios está, por el contrario, la bulimia. Se diferencia de la anorexia en que la persona que lo padece come en exceso, descontroladamente, aunque no tenga hambre. Luego desea deshacerse de esas calorías intentando eliminarlos mediante el vómito autoprovocado. Es un desorden más difícil de notar que la anorexia, ya que los trastornos de salud no son tan obvios. Es decir, la persona tiene un peso normal, aunque sea bulímica. Eso quiere decir aunque coma excesivamente. Comen excesivamente y obviamente lo que hacen es inducirse al vómito, obviamente, y eso les permite mantenerse en un rango equilibrado en cuanto a peso. Por ende, los síntomas obviamente pasan desapercibidos. ¿Cuáles son las consecuencias de este desorden alimenticio? Los problemas serios de falta de electrolitos pueden provocar arritmias cardíacas e incluso la muerte. Además, deshidratación, irregularidad en los periodos menstruales en el caso de las mujeres, dolor de garganta, caries, un constante malestar estomacal, entre otros síntomas, obviamente, que van afectando la salud. Otro de los problemas en cuanto a parecido a la dificultad anterior es la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica en la cual la principal característica es el exceso de grasa corporal. Es causada principalmente por el consumo desmedido de nutrientes y la inactividad física. También existen otros motivos menos frecuentes como los desórdenes hormonales, factores genéticos y psicológicos que alteran la conducta alimentaria de la persona que padece de este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Son varias, dentro de las cuales podemos mencionar la susceptibilidad a contraer diabetes, colesterol elevado, hipertensión arterial, fatiga crónica y depresión, obviamente al verse el problema físico, sobre todo afectado por este tipo de desórdenes alimenticios. Una de los desórdenes alimenticios y que obviamente lamentablemente influye directamente sobre uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que son los niños, es la desnutrición. La desnutrición ocurre cuando el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios. Las causas son ingerir una dieta inadecuada o no balanceada, ciertos problemas de digestión y de absorción de nutrientes y algunas enfermedades. Una persona puede considerarse desnutrida si le falta una sola vitamina. En este caso se estima como leve, pero hay otros en los cuales es tan severa que sus efectos son irreversibles y obviamente la desnutrición causa la muerte. Lamentablemente, como les había mencionado, por las dificultades económicas que atraviesan la mayoría de las personas a nivel mundial, no solamente a nivel de nuestro país, obviamente los niños son los que a menudo son víctimas de la desnutrición. Vamos a ver ahora a continuación, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo están interrelacionadas las diversas funciones corporales? Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el sistema neuroendocrino. Vamos a ver cuáles son las características. Los seres vivos deben luchar por sobrevivir. Uno de los aspectos más importantes en la supervivencia es el mantenimiento de un ambiente interno relativamente constante. En los organismos unicelulares, los cambios pequeños en el ambiente externo los hacen muy vulnerables.
Los organismos pluricelulares grandes tienen mecanismos de defensa contra estos cambios y todos sus sistemas trabajan para mantener el equilibrio homeostático. Los sistemas encargados de la integración y el control son, en este caso, el sistema endocrino y el nervioso, así como el inmunológico, que en conjunto juegan un papel preponderante en este equilibrio, sobre todo el sistema inmunológico. El sistema inmunológico prácticamente es una barrera invisible que genera, obviamente, generada por nuestro organismo, por nuestro cuerpo, por, obviamente, en nuestro sistema inmunológico y esto evita que determinados microorganismos patógenos ingresen a nuestro organismo y obviamente dañen o destruyan determinados tejidos. Es obviamente interrelacionados obviamente con el sistema endocrino y también con el nervioso. Todos ellos juegan un papel fundamental. Cada uno se interrelaciona. Aquí, por ejemplo, en este gráfico nosotros podemos ver el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso, cómo está constituido. El sistema de generación y control. Antes se pensaba que los sistemas endocrino y nervioso funcionaban de manera independiente. Ahora se sabe que están muy relacionados al punto de considerarlos como parte de un solo sistema, el neuroendocrino. Este regula muchos procesos biológicos dentro del organismo, como el crecimiento, el desarrollo y el equilibrio en relación de los fluidos. Todo gracias a mensajeros químicos producidos por las glándulas endocrinas. Estos mensajeros se conocen como hormonas. Las hormonas son fundamentales para el desarrollo de nuestro organismo y más adelante vamos a ver cuáles son las más importantes. Además, las señales del exterior son percibidas y procesadas por el sistema nervioso, el cual es capaz de reconocer situaciones de peligro o también de bienestar y dar las respuestas correctas en el momento apropiado. Y vamos a ver, obviamente, justamente en relación a este tema, el sistema endocrino. Las glándulas endocrinas. ¿Cuáles serán las glándulas endocrinas? Muchos habrán ido ya donde un médico endocrinólogo y les habrá hablado, por ejemplo, de una que tiene un problema bastante serio a nivel de la serranía, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides obviamente es una glándula que genera determinadas hormonas en cuanto al calor corporal, en cuanto a determinadas reacciones en relación al órgano reproductor femenino y otras características más que obviamente regula. Si esta glándula se encuentra alterada, obviamente vamos a tener una serie de problemas y bastante serios. Y si no la tratamos a tiempo, pueden generar cáncer de tiroides que les puede llevar a la muerte. Pero vamos a ver cuáles son en este caso el sistema endocrino y las glándulas endocrinas. Estos son grupos celulares que elaboran ciertos compuestos químicos especiales para el cuerpo, como son las hormonas. Las hormonas animales, incluidos obviamente dentro de este grupo el hombre, se producen en sitios específicos del organismo. Se transporta por medio de la sangre y actúa en otros lugares de nuestro organismo. El sistema endocrino no posee canales propios para la movilización de las hormonas. Es por esto que utiliza la sangre para poder movilizarlo, la cual además es un medio muy adecuado ya que al ser líquida permite que estas sustancias se disuelvan y transporten con mucha facilidad dentro del organismo. El sistema endocrino está formado por las siguientes glándulas que tienen como única función la secreción de hormonas. Tenemos la hipófisis, tenemos la tiroides, tenemos la paratiroides, las suprarrenales, la pineal. Además, está compuesto por otros órganos que tienen células especializadas que secretan hormonas, tales como el hipotálamo, el timo, perdón, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino delgado, el corazón y la piel. Entonces ahí ustedes ya tienen una idea de cómo está estructurado el sistema endocrino y cuál obviamente es indispensable para el desarrollo correcto del organismo.
Las hormonas, como se mencionó, las hormonas son unas sustancias químicas secretadas por las células especializadas localizadas en glándulas y órganos específicos, cuyo fin es afectar el funcionamiento de otras células, también conocidas como células blanco o células diana. Las hormonas se pueden clasificar en los siguientes tipos que tienen a continuación y que son obviamente tres. Tenemos las esteroides, como la progesterona y la testosterona. Ese obviamente está caracterizada o está segmentada dentro de la característica de esteroides. El proteico o peptídica, como la hormona del crecimiento y también la insulina. Y por último, los derivados de los aminoácidos, como la tiroxina. Ahí esos son las tres, obviamente, las tres hormonas o la clasificación de las tres hormonas principales dentro de nuestro organismo. Las hormonas funcionan en cantidades muy pequeñas. La regulación de las cantidades de hormonas que se producen y liberan en la sangre está controlada por un sistema de retroalimentación negativa, mediante el cual la hormona es capaz de regular su propia secreción. Es decir, si la concentración de la sangre de una determinada hormona es superior a lo que necesita, se envía un mensaje al lugar de producción para suspender o disminuir la cantidad generada y liberada y así mantener el equilibrio en cuanto a la producción y consumo del organismo. De igual forma, si la concentración es menor a la necesaria, el mensaje induce una mayor producción y liberación de hormonas en la sangre, lo cual compensará la carencia, obviamente, de este tipo de hormonas. Esto en cuanto a estas características y a continuación nosotros en este gráfico nosotros podemos ver dónde se encuentra o localizada cada una de estas glándulas y estructuras especializadas en las cuales obviamente hemos hablado en esta clase. Y por ejemplo, tenemos en nuestro cerebro, tenemos la glándula pineal, tenemos el hipotálamo y tenemos la hipófisis. Ahí se encuentran estructuradas o ubicadas estas glándulas. En nuestro cuello tenemos la tiroides y tenemos la paratiroides. En nuestro tórax tenemos el timo, luego tenemos en el estómago, tenemos las cápsulas suprarrenales, tenemos el páncreas y obviamente en la parte inferior, tanto masculino como femenino. En el femenino tenemos los ovarios, mientras que en el masculino tenemos los testículos. Ahí se encuentra la ubicación de las principales glándulas del cuerpo humano, que son fundamentales para que nuestro organismo funcione correctamente desde el punto de vista celular. En cuanto al mecanismo de acción hormonal, las hormonas influyen en el funcionamiento de la célula blanco gracias a la presencia de receptores específicos localizados en distintas estructuras celulares, tales como las siguientes. Una membrana plasmática interactúa con hormonas con estructuras proteicas y peptídicas, el citoplasma con hormonas esteroides y el núcleo de la célula blanco con hormonas derivadas de los aminoácidos. En la siguiente tabla que ustedes van a poder observar, ahí se muestran algunas de las hormonas producidas en cada glándula endocrina y su acción principal. Y vamos a ver en este siguiente gráfico cómo se encuentran estructuradas. Aquí ustedes pueden ver la glándula, la hormona y la acción que desarrolla. En cuanto a la glándula, tenemos el hipotálamo, que es la vía de la hipófisis. ¿Qué hormonas generan este tipo de glándulas? Obviamente generan la oxitocina y la hormona antidiurética. En cuanto a la oxitocina, la acción estimula las contracciones uterinas y la salida de la leche materna. En cuanto a la hormona antidiurética, controla la retención de agua en el riñón. En cuanto a la glándula, tenemos la hipófisis, tiene diferentes producciones, una amplia gama de producción de hormonas. Tenemos la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona estimuladora de la tiroides, que es la TSH, para los que se han ido a hacer los exámenes, ya saben, ya van a ver aquí qué es lo que significa el TSH. Tenemos la hormona adrenocortitrópica, en sus siglas ACTH. Tenemos la hormona folículo estimulante y tenemos por último la hormona luteinizante.
Entonces, esas son obviamente lo que produce en este caso la glándula de la hipófisis. En cuanto a la hormona de crecimiento, la acción estimula el crecimiento y desarrollo y estimula la producción de proteínas. En cuanto a la prolactina, impulsa y mantiene la producción de leche. La hormona estimuladora de la tiroides estimula la producción y secreción de hormonas para la tiroides. Y en cuanto a la hormona de la adrenocorticotrópica, incita a la corteza suprarrenal. La hormona folículo estimulante estimula el folículo ovárico y la espermatogénesis. Y por último, la hormona leitizante genera la ovulación, la formación del cuerpo luteo y la producción de testosterona. Esa es obviamente la acción que realiza este tipo de glándula, que es la hipófisis, y la generación de hormonas que ésta genera. Luego tenemos la tiroides como glándula principal, tenemos la tiroides y luego tenemos la hormona que genera. La hormona será la tiroxina y muchos habrán escuchado por las personas que tienen este tipo de problemas en cuanto a esta glándula tiroides, obviamente que les mandan a tomar hormonas y obviamente esas pastillas de hormonas tienen justamente este componente, la tiroxina. ¿Qué hace la tiroxina? Estimula y mantiene la actividad metabólica del organismo. Si deja de funcionar el metabolismo, obviamente el cuerpo quedará a expensas de una serie de microorganismos que generarán problemas, infecciones y otras actividades más. En cuanto a la glándula suprarrenal, que se encuentra ubicada en la médula, esta genera en cuanto a las hormonas la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuál es la acción? Incrementa el azúcar en la sangre, dilata o contrae los vasos sanguíneos, acelera el latido cardíaco. Ustedes han visto cuando ustedes han sentido, por ejemplo, un miedo fuera del normal y su corazón empieza a latir fuertemente. Por ahí dicen, es que la adrenalina, pues obviamente ese susto genera adrenalina, ¿no es cierto? Entonces ya saben en este caso, qué tipo de glándulas genera la adrenalina y la noradrenalina, que es la glándula suprarrenal que se encuentra en la médula, en este caso en nuestra columna vertebral. A continuación, tenemos el páncreas. Esta genera las glándulas, la insulina y el glucagón. La insulina estimula la entrada de la glucosa desde la sangre hasta las células y aumenta el almacenamiento de glucógeno. Y mientras que el glucagón estimula la degradación del glucógeno o glucosa. Esas son las funciones en cuanto a la producción de este tipo de glándulas. Entonces, a continuación tenemos el ovario, tenemos los folículos y el cuerpo lutero. Este genera los estrógenos y los estrógenos desarrollan y mantienen las características sexuales femeninas. Progesterona y estrógenos promueven el crecimiento del tapiz uterino. Esa es la función principal. Y por último tenemos como glándula, tenemos los testículos. Obviamente estos generan la testosterona y obviamente la función es la espermatogénesis, desarrolla y mantiene las características sexuales masculinas. Esas son las características en este cuadro que hemos visto en cuanto a las glándulas, las hormonas que producen estas glándulas y su acción dentro del organismo. La unión de la hormona con los receptores específicos desencadenan una respuesta en la célula que será la actividad específica controlada por la hormona. En algunos casos, esta actividad actúa a nivel de la transcripción de genes. Eso quiere decir que obviamente los genes juegan un papel fundamental en cuanto a la transmisión obviamente, de este tipo de producción de hormonas. Esas son las características en cuanto al desarrollo de este tema que nosotros hemos visto y que es de suma importancia, que va concomitante tanto con la correcta alimentación, si existe o si algún organismo, alguna persona tiene algunas de los trastornos alimenticios que hemos mencionado anteriormente, obviamente estará afectando directamente a cualquiera de estas glándulas y puede tener problemas severos.
los cuales pueden desencadenar, obviamente, en la generación de células malignas que obviamente van a generar un cáncer que obviamente será bastante peligroso para el desarrollo en cuanto a la producción celular. Así es que nosotros, por ende, nosotros tenemos que tranquilizarnos, tenemos que practicar deportes, actividad física, una alimentación integral para que todas estas glándulas obviamente funcionen correctamente. Siempre nosotros debemos estar visitando al médico, especialmente a los endocrinólogos, que son los encargados de, obviamente, revisar justamente este tipo de glándulas y que se encuentren funcionando correctamente para no tener ninguna dificultad a futuro en cuanto a nuestra salud. Siempre llevar un chequeo médico a la mano de un profesional de la salud es indispensable para evitar, prevenir algún tipo de enfermedades que más adelante nos puede costar la vida. Vamos a hablar un poco más sobre los trastornos alimenticios en esta última etapa de nuestra clase y vamos a ver este artículo y justamente vamos a ver qué son los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios son afecciones graves de la salud mental, implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho, menos o mucho más de lo necesario. Los trastornos alimenticios son afecciones médicas, no son un estilo de vida, pues afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que pueden ayudar a este tipo de problemas, a este tipo de alteraciones. ¿Cuáles son los tipos de trastornos alimenticios? Ya habíamos visto en la primera etapa de nuestra clase, los tipos de más comunes de trastornos alimenticios obviamente incluyen, por ejemplo, los atracones de comida, es decir, comer sin control. Las personas con trastornos por atracones siguen comiendo incluso después de estar llenas. A menudo comen hasta que se sienten muy incómodos. En general, después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse a atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar aumento de peso y obesidad. El trastorno por atracón es el trastorno alimenticio más común, especialmente en los Estados Unidos. Por eso ustedes verán personas allá, obviamente, que comen también comida chatarra, que tienen una excesiva obesidad, tienen una obesidad amórfica que se llama. La bulimia nerviosa, las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones, pero luego se purgan provocándose vómitos o induciendo el vómito usando laxantes. También pueden hacer ejercicios en exceso. Permítanme un ratito. Como les había estado mencionando, pueden inducirse al vómito usando laxantes. También pueden hacer ejercicios en exceso o pueden ayunar. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, pero normal o también sobrepeso. En cuanto a la anorexia nerviosa, las personas con anorexia nerviosa evitan los alimentos y restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas que solo algunos alimentos pueden verse a sí mismos con un sobrepeso, incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es el menor común de los tres trastornos alimenticios que se ha mencionado en el desarrollo de esta clase, pero a menudo es el más grave. Tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier otro trastorno mental. Prácticamente todas estas alteraciones de comida obviamente son directamente caracterizadas obviamente por trastornos mentales, obviamente por determinadas actividades, obviamente que afectan al sistema nervioso, que afectan a las actividades en cuanto al desarrollo normal de la alimentación. Entonces son características bastante importantes en cuanto a esta determinación. Habíamos visto sobre la anorexia nerviosa. Vamos a ver a continuación, obviamente un poquito más, las causas de los trastornos alimenticios. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a los trastornos alimenticios. ¿Qué causan los trastornos alimenticios? Vamos a ver a continuación.
Se desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y también sociales. ¿Quién está en riesgo de trastornos alimenticios? Cualquiera puede desarrollar un trastorno alimenticio, pero son más comunes en las mujeres. Esos trastornos aparecen con frecuencia durante la adolescencia o la edad adulta, pero también se pueden desarrollar durante la infancia o más adelante en la vida. Eso en cuanto a las determinaciones de las causas, los riesgos y también de quienes pueden estar presentes en cuanto a este tipo de trastornos alimenticios se desarrollan. Así es que es importante, igual como papitos, también estar pendientes de nuestros hijos, porque también la moda, la información que circula en las redes sociales, también pueden tener una alta influencia para que existan este tipo de trastornos. Y nuestros hijos, sin saber, obviamente pueden estar siendo afectados por este tipo de trastornos alimenticios, por este tipo de enfermedades que decide, a decir de los especialistas, obviamente afectada directamente a partir de la parte psicológica del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo en cuanto a este tipo de información se refiere. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana, que les vaya súper bien, muchas bendiciones en los exámenes que ustedes están rindiendo. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, Alicia, de igual manera. Sí, igualmente. Gracias, licenciado. Gracias, Liz, de igual manera, hasta la próxima.